buenas noches. Antes de emitir el programa de hoy, considero indispensable desde este espacio, que es un lugar para pensar y reflexionar, condenar el accionar del grupo terrorista Hamás al Estado de Israel, donde su accionar perverso, siniestro contra el ser humano es terrorífico y despiadado. No les interesa la vida humana. Se utiliza la confusión, la falta de conocimientos para sembrar el odio y la violencia, y se confunde Palestina con lo que es un grupo terrorista, con un goce perverso. La desmentida y este goce perverso lleva a estos grupos terroristas a abusar del poder sobre el ser humano, como cualquier grupo terrorista. Me solidarizo con los familiares de todas las víctimas de todas las acciones terroristas. Estoy muy conmovida y también angustiada. Y como psicoanalista tenemos que tomar los vértices no como oposición, sino como parte de un todo en movimiento. Pero con los fanatismos no se puede. No se puede hablar con ningún fanatismo de ninguna índole. Nos enferma cuando lo intentamos. El terrorismo cree una idea válida y la considera como una idea única y ciega. No hay reflexión. Consideran que lo que ellos sostienen es lo único. El fanático no acepta las diferencias, denigra al diferente y lo tiene que eliminar, en lo religioso y en lo sexual, en cualquier aspecto que considere que nos sirve y que es un enemigo. Que haya paz y acompaño en el dolor a todas las víctimas. Estamos en diferentes redes sociales ya para escuchar a todos los que lo necesiten y quieran. Un abrazo a todas las víctimas y a los familiares. Y continuamos con el programa, que hoy va a ser un tema muy especial, con la filósofa Alejandra Tortorelli, que justamente vamos a hablar de la identidad y de las diferencias. Gracias por acompañarnos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy es una noche de lujo para nuestro programa, porque la persona que nos acompaña es la licenciada, la doctora en filosofía, Alejandra Tortorelli, una estudiosa del tema de la identidad, de las diferencias, de la subjetividad del ser humano. Pero además, ya hace tiempo que trabaja con muchos psicoanalistas. Por lo tanto, me pareció fundamental que la conozcan, y hoy primero la van a conocer a ella y a fin de mes va a estar con otro invitado que ya estuvo, que es Renato Streistenberg, y vamos a abordar los temas que son de suma actualidad, en un momento tan difícil como el que vivimos en la sociedad. Bienvenida, Alejandra. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana? Bueno, ahora sí, mil gracias por la invitación, el lujo es para mí, ¿eh?
o es mutuo No, en todo caso. sí, sí, no, porque realmente la verdad que sos muy clara y bueno, he leído varias cosas tuyas y bueno, y realmente a pesar de las dificultades que a veces tenemos de conexión, pero bueno, por algo Enorme. las cosas, pero bueno, por fin podemos comunicarnos. Y vos elegiste un tema, bueno, de suma actualidad, ¿no? Que estamos viviendo momentos tan difíciles con la cultura, con la guerra, ¿no? Con montones de Ujú, situaciones que son muy siniestras, muy ujú. perversas, y entonces nos preguntamos qué somos, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por identidad? Bueno, a ver, es un enorme tema sobre todas las cosas, por como vos lo traes y como vos lo colocás en este entorno epocal, digamos, ¿no? Eh, Uno podría suponer, y a mí me gusta pensarlo desde ese lugar, que tal vez muchas de las violencias que estamos viviendo tienen que ver efectivamente con el tema de la identidad. Pero resulta ser que hay como una suerte de culto a la identidad, o un culto de la identidad, como si la identidad fuese nuestro preciado tesoro o lo mejor que tenemos. Pero resulta ser que habría que detenerse un segundo a pensar el estatuto mismo de la identidad y qué implica, qué implicancias tiene. Voy a intentar ser clara, es difícil, es un tema muy difícil y es un tema verdaderamente además engorroso, en fin, complejísimo, ¿no? Sí, pero Hay un además autor que vos, ¿eh? creo que vos, hay una cosa que a mí me gustó de lo que vos escribiste, si decís, que tiene que ver con que la gente cree que tiene identidad, llama Ujú, identidad a muchas cosas como identidad de género. Bueno, se confunde mucho, ¿no? Y por eso son ujú, temas que me pareció sumamente importante en un programa como este, que es, pretendo, junto con los ujú. entrevistados y la audiencia que participa, ayudar a pensar. Entonces, de alguna Ujú. manera, ¿qué significa cuando nosotros creemos que es identidad y no tenemos en cuenta la diferencia? ¿No? Bien, a ver, eh, estás dando en la tecla, digamos, ¿no? Porque se supone que la identidad es algo dado, es algo que tenemos justamente. Y no solo lo tenemos, sino que lo tenemos como algo propio, ¿sí? Es decir, la identidad está de la mano de la propiedad, ¿sí? Cuando yo me tengo a mí misma como cierta de mí, yo estoy segura de mí, yo soy propietaria de mí misma y mi identidad es mía, ¿sí? La identidad es como algo que se supone que uno la tiene dada, digamos, es algo que está dado. En todo caso puede suceder que uno tenga que bucear en el interior de uno mismo para ir a encontrarse con uno mismo, ¿sí? Pero eso supondría que uno ya la tiene en algún lugar, solo que la desconoce. Ahora, esta suposición de la identidad, esta suposición, esta grave suposición de la identidad, trae aparejada una cuestión de violencia radical, que es colocar en el otro la amenaza contra mi identidad. Si yo supongo que la identidad es mía, que ya la tengo forjada y soy propietaria de ella, digamos, cualquier agente del mundo exterior respecto de mi interior, cosa que la identidad supone también, la interioridad de un sujeto que está seguro de sí, que está presente así. Es muy importante tener en cuenta esta temporalidad de la identidad. Yo estoy presente inmediatamente a mí, cuando yo digo yo soy yo de una sola pieza, ¿no? Bueno, ustedes los psicoanalistas saben que esto no es así, claramente, ¿no? Pero si nos salimos, digamos, del campo analítico, el sujeto supone que es idéntico a sí mismo, que se tiene así como, ¿no? Como propietario de sí, y que entonces, porque se supone de esa manera, el otro o lo otro, no hace falta que sea una persona, lo otro que viene del exterior es una franca amenaza. Claro, vos Entonces, fíjate que me haces pensar, ¿no? Cuando hace un rato
con todo el tema, digamos, que estalló un conflicto en Israel hace pocas horas, y donde de alguna manera, en un lugar que todos escribimos, y yo decía, no tomarnos como vértices de oposición, ¿no? Esto del adentro Claro. y el afuera, sino justamente como diferencia. Porque en lo que vos decís, cuando uno lo toma como propio a la identidad, caemos en los fanatismos, caemos en la violencia, pero más en una pseudo-identidad, ¿no? Absolutamente, sí. Pues fíjate que una cosa, digamos, esto, yo creo que esto es el gran hallazgo, la gran lucidez de un pensador como Jacques Derrida, ¿sí? Que vos sabés que yo trabajo fuertemente, porque él viene a reparar en algo que no es menor, y es en que es la identidad la que construye al otro para construirse a sí misma. Es la identidad, digamos, la que ejerce violencia. Derrida se preguntó, ¿dónde está la violencia? ¿La violencia está en el otro? ¿En el otro que es una amenaza? ¿En el otro que es ajeno? ¿En la impropiedad del otro, de la ajenidad, de la extranjeridad? ¿Dónde está la violencia? Y él recae en la cuenta de que la violencia está en la identidad, que debe expulsar al otro para poder afirmarse. O sea que la lógica de Exacto. la identidad, que hasta ayer para nosotros era verdaderamente un culto, pasa a ser una operación de exclusión. ¿Se entiende esto, no? Es Sí, decir, sí, sí. ninguna identidad está dada, sino que requiere de la expulsión del otro para constituirse como sí misma. Bueno, vos hablás de un concepto que me pareció importante, la diferencia entre identidad no identitaria, sino identidad diferida, Ok, ¿no? a Es ver. decir, no quedarnos como que la gente cree que eso es identidad, sino poder ser diferentes y aceptar. Me hiciste acordar, hace unos días, una nena en una situación muy grave, una anorexia muy grave, el padre le dice a la madre, es tu hija, vos es tu culpa, ¿no? A ver, la nena se puede morir, pero es como que si se muere es culpa del otro. Absolutamente, sí. Y tengo que Bueno, destruir al otro para que yo exista, ¿no? Como pasa en el... exactamente. Exactamente, ¿sí? Es decir, entonces, pensado de este modo, la identidad no sería, digamos, originaria, ¿sí? Dada de suyo, como suponemos, sino que la identidad sería, digamos así, la expulsión de la diferencia. Ahora, tenemos que entender la cuestión de diferencia porque estamos ante otro problema, y es que la diferencia se confunde con lo diferente. La diferencia se confunde con que el diferente es el otro. Y ¿está? La diferencia se confunde con las diferencias. Derrida lo dice claramente en un libro muy lindo donde él dialoga con Rudinesco, con Elizabeth Rudinesco, un libro que se llama ¿Y mañana qué? Seguramente lo conocerás. Ahí hay un capítulo, uno de los diálogos, que se llama Políticas de la Diferencia, y él dice, vamos a explicar la diferencia y las diferencias. Las diferencias culturales, étnicas, de género, etcétera, 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 están fundadas en la identidad. Las diferencias o la diversidad es un pensamiento de la identidad. Vos sos negro, vos sos blanco, yo soy gay, vos sos hetero, etcétera. Es decir, ves que esas son diferencias fundadas en la identidad. Nada cambia. Digamos, es un pensamiento, sigue siendo un pensamiento de la identidad. Mientras que la diferencia, en realidad, el diferir, si ustedes quieren, si vos querés, el diferir, ¿sí? Es un movimiento diferenciante. Yo explicaba la otra vez en otro lugar, hay que pensar lo diferenciante y no lo diferenciado. Lo diferenciante no puede confundirse con algo diferenciado, porque lo diferenciante es un movimiento de diferenciación. Es un trabajo de diferenciación. Y este trabajo de diferenciación no arriba a ninguna identidad, es decir, no es que termina finalmente en un lugar clausurado o cristalizado en una identidad dada. Siempre estamos en procesos de diferenciación constantemente,
Y esa diferenciación a mí me trabaja. A ver si se explica esto. Derrida dice una frase muy interesante. Él dice, el otro en mí antes de mí. Porque para que haya mí tiene que haber otro. No hay mí sin otro. Yo te decía Ahora, que cuando leía me acordaba de los laberintos de Borges y de lo cuántico de Bion, ¿no? Siempre es producto, no es ni el final ni el principio, ¿no? Exactamente. Ni algo acabado finalmente llegarás, ¿sí? O algo que está en el origen que vos tenés que ir a descubrir. No, no, estamos en un proceso de una suerte de dislocación perpetua de la identidad, porque la identidad es dislocación para la realidad. La identidad es conflicto para la realidad. Fíjate que cuando el conflicto se quiere polarizar y se coloca blanco contra negro, ¿sí? Palestino contra israelita, ¿no? Cuando esto se polariza, entonces es o vos o yo, es o vos o yo, no hay otra alternativa. Ahora, cuando uno está entendiendo que uno es porque el otro es decir, que no hay uno sin el otro, pero que esta idea de que no hay uno sin el otro socava la identidad propia. Es decir, Claro, el otro en mí, antes de mí. Pero no es el yo y el tú, que lo hablábamos la otra vez con Renato. No es el yo y el tú. No, por eso. Era como la media medalla, ¿no? Yo tengo que ser, no, eso Sí. es una, digamos, yo soy con el otro, ¿no? Pero en el sentido de la par. No es así lo que vos estás diciendo. No es así. No es una cuestión de paridad, ni tampoco es una cuestión de complementariedad, ¿sí? Sino que, yo lo pondría en estos términos, digamos, ¿no? Hay que poder soportar la herida narcisística de que soy otro, yo soy otro ya para mí. Es decir, yo no estoy ni entero, ni soy un uno simple, sino que Derrida habla de una división desarraigante, porque el otro está en mí antes de mí, yo estoy dividido en mí, desarraigado de mí, pero esto no es algo que uno podría, digamos, elegir no serlo, ¿no? Decir, no, prefiero no ser desarraigado. No, la existencia para Derrida es en estado de dislocación. ¿Por qué? Porque somos con. Y el otro es condición de que yo sea. Esto es muy interesante de pensar. La propiedad del sí mismo no está en sí mismo, sino en este desvío. Acá está la idea de diferimiento. ¿Sí? La identidad es diferida, quiere decir que me viene del otro, me viene de este diferimiento, de esta diferencia con el otro. Si no hay otro, no hay yo. Exactamente. Pero eso, ahora hay que soportar esto. Bueno, nosotros decimos en vez de estructurarlo, digamos, ¿no? Tolerar la frustración, porque si no, justamente surgen las perversiones, surgen todas las patologías que vemos, a no haber esa diferencia, ¿no? Ese espaciamiento necesario. Al no haber otro, digamos, ¿entendés? Es decir, no habría otro. Ahora, al otro no hay que ponerlo hacia enfrente. Claro, por eso. El otro está acá, mira, el otro está acá, es como condición, ¿no? Es una partición de lo mismo. En lo mismo lo otro. En lo mismo lo otro, no en lo idéntico. Es, digamos, no hay mismidad sin alteridad, por decirlo así. Somos en estado de alteridad, ¿no? No, es que si no se produce eso, lo que nosotros vemos permanentemente, y vos trabajás con muchos colegas, es justamente la cantidad de somatizaciones, de perversiones, porque justamente no se hizo ese espacio como diferente. Entonces queda, es como que uno es parte del otro, y no es así. Exactamente, exactamente. Se repite luego en otras relaciones y en otras situaciones, ¿no? Por eso también, fíjate que, sí, perdóname, quería agregar esto, fíjate vos que nosotros tenemos, justamente porque tenemos la identidad a la base, y la identidad siempre está pensada desde la semejanza, ¿sí? Es decir, una igualdad, ¿no? De uno consigo mismo. No vaya a ser que yo misma esté en discordancia conmigo misma, digamos, ¿sí?
que yo difiera de mí. No, 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 la identidad piensa que yo soy yo, es una sola pieza, ¿no? Sin estar discordantes con sí misma. Esto hace que uno piense que las relaciones, por ejemplo, también sean pensadas desde la unidad, ¿sí? Como si nos uniéramos porque somos semejantes, ninguno altera al otro, digamos, es como si hubiese un terror por la alteridad, ¿no? Queremos pensar fusionalmente, queremos pensar, por ejemplo, cuando pensamos una nación, cuando pensamos una pareja, cuando pensamos una familia, la pensamos igual sobre el modelo del sí mismo, es decir, como si fuese un uno, sin fisura, ¿no? Sin alteridad, justamente, sin este juego del diferir, sin este espaciamiento que decís vos. Un espaciamiento que hay que pensarlo como temporalización también. Me difiero, ¿no? Yo soy diferido, vengo del otro. ¿Sí? ¿Sí? Sin otro no hay yo posible. Ahora, este otro me altera. Y sí, claro. Entonces, todo lo fusional, cuando se cae esa ilusión, digamos, es el estallido, porque no se soporta un trabajo de alteridad, por decirlo de algún modo, ¿no? Como dicen ustedes, ¿no? Es decir, claro, si yo me pienso refusional, imagínate que la partición de eso es el estallido, ¿no? El otro día un paciente decía, se terminaron los 3 meses de enamoramiento, ahora viene el estallido. Ahora viene el estallido, ¿no? Tal cual, absolutamente. Bueno, la condición del estallido es justamente la sutura absoluta, esa es la condición del estallido, ¿no? Entonces, nosotros no soportamos ser alterados, vivir en estado de dislocación, dice Derrida, ¿no? Es decir, no soportamos ser con. Este con que nosotros estamos intentando pensar, porque realmente es apenas un esbozo, ¿no? Lo que se llama vínculo, vincularidad. Este con no le sobreviene a un sujeto previo que estaría entero, digámoslo así. Este con es ese entre, que es un espaciamiento, ¿sí? Un espaciamiento que es condición de que haya uno y otro. Es como sin espacio no hay condición de que haya uno y otro, ¿no? Yo siempre pongo la metáfora que seguramente lo charlaremos con Renato, ¿no? La metáfora del borde, la metáfora del entre, pero el entre no entre dos sujetos previos, porque si no volvemos a vos sos vos, yo soy yo, y después nos juntamos, ¿no? No, hay que pensarse desde el entre. Entre nosotras. Claro, Uh-huh. ¿cómo se entiende como producto, ¿no? El movimiento? No vos y yo, ¿no? O Adrián, ¿no? Es decir, la gente le cuesta mucho comprender que si no existe esa diferencia, justamente va la muerte, porque lo toma como peligroso, y es justamente lo que lo puede salvar y disfrutar y entrar en una cosa que siente como turbulencia, pero que es necesaria, ¿no? Absolutamente. Uno diría, es condición de la existencia. No hay existencia sin turbulencia, ¿no? Y no hay nada más violento que pensar que estamos todos en una armonía absoluta. Yo creo que acá hay realmente un culto también ¿no? De que, por ejemplo, si uno no está bien consigo mismo, no puede estar con otro, ¿no? Uno piensa así, ¿no? Hasta que yo no esté en eje conmigo misma, hasta que yo no sea, ¿no? Esté en armonía conmigo misma, yo no puedo estar con otro. Es que vos ya estás con otro, ya sos con otro. Si no volvés a pensar que hay un estado de plenitud previa, que el otro, o un deseo de plenitud previa, ¿no? Que el otro vendría a alterar. Entonces, otra vez comenzamos con la violencia del otro, es el otro el que trae alteración a mi vida. No, somos alteración porque somos con. Bueno, por eso Es vos difícil. también, que el acontecimiento del nacimiento es para ambos. No es solo... No es solo de la madre, no solo del hijo. Bueno, la figura muy linda de la realidad de lo arribante. Lo arribante. Lo arribante es lo que viene. Pero lo que viene, porque viene justamente de lo otro, no se puede apropiar. Por ejemplo, él dice, un niño que nace, ¿sí? Yo puedo eventualmente ponerle un nombre, ¿sí?
a saber cuál es su sexo, cosa que hacemos, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Amortiguar su llegada. Intentamos amortiguar esa llegada, ¿sí? Pero dice Derrida, en lo que viene, hay algo que definitivamente no va a poder apropiarse jamás, que es la venida de lo otro. Esto es lo que él llama como acontecimiento. Acontecimiento es el nacer, no es el niño ese que vos le pusiste nombre, sino es el nacer mismo que va a traer algo que no se lo puede apropiar ni la madre, ni la familia. Ese es el estado de dislocación, justamente, ¿no? Todos sabemos cuánto cambia todo cuando aparece otro, ¿no? Ahora, no es la aparición del niño, es la aparición de el nacer que viene a la familia, a la madre, al padre, es decir, ¿quién nace sería, no? ¿Quién nace? Todos, no solo el niño, ¿no? Lo que sobreviene o esta idea de lo arribante como la venida de lo otro, es algo que queda fuera de cualquier apropiación posible. Y esto también es interesante de pensar porque me parece que también desde el tema de la identidad y desde el tema de la semejanza, uno busca siempre la apropiación, ¿sí? Apropiarse quiere decir hacerse de uno algo que es otro. Entonces, yo me puedo apropiar de una pareja, por ejemplo, somos tan iguales, somos tal para cual, ¿no? Yo me siento completa con él, o yo siento que somos iguales. Ahí hay un trabajo de apropiación donde, otra vez, ¿no? Es como alguien va a desaparecer. Digamos, una relación no puede ser otra vez sin dislocación. Si todo es un trabajo de apropiación para que la cosa cierre, alguien habrá desaparecido. El otro. Totalmente. ¿No? El Porque no otro en se tanto otro, quiero decir, las ¿no? diferencias, que es el compartir, ¿no? Con el otro y ser diferente, ¿no? Y realmente cada Sí, vez se ve más eso, porque cuando vos hablas del entre, que no es solamente yo y tú, sino es mucho más lo que vos estabas explicando recién, ¿no? sí, yo te diría que es en la cuenta no es yo y tú, sino menos que uno, para ponerlo, digamos, porque no se Matemáticas. suman, claro, los vínculos no suman personas, ¿sí? En todo caso, vuelvo a lo mismo, disculpando la reiteración, ¿sí? Pero nos sacan de la ilusión del uno. Un vínculo es el trabajo de la diferencia como lo que nos saca de la ilusión del uno. O sea que somos menos uno, no uno más uno, ¿no? Nancy tiene una expresión maravillosa, ¿no? En un texto que se llama Elogio de la contienda. Nancy dice, nosotros solemos pensar capitalísticamente que las relaciones nos enriquecen o nos empobrecen, ¿no? Entonces, uno la piensa como cuantitativamente, esta relación me enriquece, ¿no? Me suma, o esta relación me resta. Pero él dice, eso sería como una aproximación cuantitativa de las relaciones. Las relaciones no suman ni restan, nos mezclan, nos alteran, nos entrecruzan, nos parasitan, digamos, es un juego de multiplicidad y de heterogeneidad, digamos, ¿no? Claro, pero fíjate que en eso que decís vos, que me encantó, que tiene que ver con lo cualitativo, no con lo lineal. Porque cuando vos decís me suma, me resta, estamos hablando Claro. de algo que se termina, es lineal, no es cualitativo, ¿no? Sí, es lineal y es cuantitativo, porque es suponer que una Sí, sí, relación es uno más uno, ¿no? no, claro, sí, Bueno, sí, 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 acá algo, volvemos, es interesante lo que vos traés del compartir, que yo lo escribo con N, compartir, para guardar el con, ¿sí? Y, exactamente. y lo que compartimos no es algo, no es que compartimos un pan, compartimos un hijo, compartimos una casa. No, eso sería otra vez colocarlo afuera, ¿sí? Y no entender que el compartir, lo que compartimos es la partición misma.
Es decir, que no somos uno. Lo que compartimos es el con, como partición. Esto es Nancy, y es lo que justamente nos saca de la ilusión identitaria del uno. Yo soy uno. No, no somos uno. Somos partes de partes de partes, digamos. Yo creo que esta vincularidad pensada de este modo es como la cuarta herida narcisista, ¿no? Que decía Freud, ¿no? Es decir, es realmente... Me haces acordar, hace unos años yo había hecho un taller con una actriz que nosotros decíamos, el cuerpo un escenario posible. O sea, una cosa de diferentes escenarios, ¿no? O sea, no uno. Entonces el tema es cuando la persona lo desmiente eso y se queda en uno, nada más, ¿no? Uno como algo acabado, como, ¿no? Creyendo que es objeto, ¿no? La identidad sería la desmentida de la diferencia. Exactamente. Pero la diferencia no debe confundirse con los diferentes. La diferencia solamente es la relación con la alteridad. Por ejemplo, a mí me parece, y esto lo señalábamos hace poco en APA, en esa reunión que tuvimos con Alberto Cabral, que justamente el tema era la diferencia y las diversidades, ¿sí? Nosotros en este momento estamos en una lógica de la diversidad o de las diversidades. Y hay, me parece a mí, otra vez como una suerte de tiranía de las diferencias. Entonces hacemos el gueto de las mujeres, el gueto de los gays, el gueto de la... Otra vez vemos unas comunidades homogéneas, cerradas, fundadas en la pura identidad, ¿sí? Esta tiranía de las diferencias, narcisismo de las diferencias, dice Derrida, ¿no? El narcisismo, digamos, hay, por supuesto que hay que ser claro en esto, hay reivindicaciones absolutamente necesarias, políticamente hablando, de género, de sexo, de diferencias, en fin, hay una cantidad de reivindicaciones que hay que, ¿no? que hay que apoyar, ¿no? De minorías, pero no hay que dejar de denunciar, yo creo, el riesgo de otra vez caer en una suerte de tiranía de las minorías, es decir, otra vez una identidad que hace del otro una amenaza. Si no empezamos a romper esas categorías, ¿no? Yo insisto, ¿cuándo dejaremos de pensarnos como un algo? Yo soy gay, yo soy hetero, yo soy blanco. No, yo a duras penas existo. No, pero cuando la persona o se dice eso, lo he dicho en muchísimos programas, son rótulos, como si fuera realmente la identidad eso. Y no es absolutamente. No, absolutamente. ¿No? Entonces, que soy autista, soy exacto, soy melancólica, soy, sí. No soy nada, lo único que demuestra es nada, ¿no? Pero absolutamente. Como vos decís, cómo ayudar, digamos, a pensar esto que estamos haciendo, porque lamentablemente en la cultura que tenemos, hay un colega, Omar Mosquera, que yo lo he nombrado estos días, que escribió un libro del super yo productivo, justamente, donde todo vale, ¿no? Y donde cada vez se ve más esto. O sea, la gente copia, como nos vestimos todos iguales, nos cortamos todo lo mismo. Los tatuajes que simbolizan en lugar de lo que está inscrito efectivamente, pero la gente cree que eso es eso. Exactamente. Y cada vez más depresiones, porque no es real eso, ¿no? Tiene que transitar. O sea. Ese punto de Capitoné del que habla Lacan, me parece, ¿no? Esa cosa que queda brochada, ¿no? Que finalmente un significante encuentra un significado y es como, ay, soy eso, ¿no? Soy eso. Y no se es eso, no somos algo, ¿no? Acá me parece que tenemos que empezar a entender que
que tenemos que, digamos, cuando hablamos de la identidad y la diferencia, la problemática de la identidad es que la identidad responde a la pregunta, ¿vos qué sos? ¿Sí? En un pensamiento de la identidad, la pregunta es por el qué. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Vos qué sos? El qué es, digamos, es lo que daría la dimensión de la identidad. Y con lo que vos estás marcando, es clarísimo que estamos en una lógica de la identidad donde uno debe responder ¿qué sos? Y uno debería responder, yo no soy un qué, yo no soy un qué, no soy nada que sea un qué, ¿no? Encima, como si esto fuera poco, digamos, también estamos conminados a tener que autodefinirnos, ¿no? O sea, se nos lleva a esa especie de, otra vez Derrida, ¿no? Cuando él dice, este totalitarismo de la transparencia, como que vos te tenés que mostrar tal cual sos, salir del closet, ¿no? Definite, una transparencia absoluta, ¿no? Como si la existencia fuese efectivamente transparente y uno fuese para sí mismo algo claro y distinto, ¿no? Cuando en verdad uno ni siquiera digamos, uno es un secreto para sí mismo, uno es otro para sí. No estamos en relación de transparencia. Es eso, realmente es muy totalitario suponer que el otro se puede mostrar tal cual es, ¿no? Pero estamos también en esta cultura de la transparencia, donde tenés que, bueno, exponerte, ¿no? Exponerte en el Pero sentido además de... hay una necesidad y se confunde lo íntimo, que hemos tenido otros programas, donde con la exhibición, con la necesidad de mostrarse. Que el otro, en esa ausencia de la mirada que hubo, la gente cree que mostrándose, exhibiéndose, va a lograr más. Fíjate que cada vez son más, yo decía, en nuestro país aumentó las universidades de cine, las universidades de lo que es escenografía, fotografía, no es casualidad todo eso. Cómo suben las fotos, que se hacen a sí mismos, ¿no? Para mirarse, para verse, frente a la ausencia de la mirada del otro. El tema es cómo tolerar al otro, ¿no? Como otro, ¿no? Diferente. Estamos en problemas, me parece, porque justamente lo más, digamos, lo más difícil es esto, poder comprender que, que no hay posibilidad de un mí mismo sin otro. Pero ese mí mismo estaría pensado de otra manera. Cuando vos me dijiste, vos me citás a mí diciendo lo que dice Derrida, la identidad, no es que no haya identidad. Yo tengo identidad, por supuesto que tengo identidad, y vos también, pero la identidad no es identitaria, es decir, no es igual a sí misma. La identidad nos viene de esta de esta diferencia, de este diferenciarnos de otro. Si no nos diferenciamos, no hay identidad posible. Pero esa diferencia que nos constituye, nos destituye a su vez de la pretensión de ser uno. Y como vos decís, eso no lo soportamos, ¿no? Claro, el tema es cuando la persona se queda como. Entonces nos quedamos como mamá, como papá, como dice la cultura ahí, y al sentir que no somos, ¿no? Porque es justamente como, ¿no? Que esto también lo dice Nancy, ¿no? Pero dice, constitutivamente con, ¿no? Exacto. Constitutivamente con. Hay una cosa que a mí me parece, pero verdaderamente como de una evidencia absoluta, y sin embargo se escamotea constantemente, ¿no? Y es que la identidad nos ha llevado siempre a un pensamiento de la interioridad. Es como si viviéramos al interior de nosotros mismos, al interior de la familia, al interior de la nación, al interior de los grupos. Siempre estamos, ¿no? Como buscando esta especie de cobijo, con un pensamiento de la interioridad. Y no nos damos cuenta que esta evidencia de la existencia, como decía Heidegger, existir, tiene un prefijo que es ex, que es fuera. venir arrojado afuera.
somos con porque somos fuera. Y nosotros siempre nos pensamos plegados sobre sí, digamos, ¿no? Al interior de, como si con eso pudiésemos de alguna manera exorcizar la venida del otro. Con la venida del otro siempre llega. Sí. Yo te quería hacer otra pregunta porque se nos va a ir el programa y hay muchos puntos. Que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo vincular, que llama la diferencia a ese entre, ¿no? En el seno de la identidad. Para después ir un poco a otra cosa que vos decís, que lo vincular destituye la pretendida unidad del sujeto individual y abre otra espacialidad, el entre. Como para que lo puedas aclarar o desarrollar, ¿no? Es que, para mira, ver la pregunta es, sí. Después, ¿no? Que también es un punto Fíjate muy que, importante. Entre lo vincular, que no se confunda con lo intersubjetivo, ¿no? sí, Te tiré esto es varias cosas. fundamental. Esto es absolutamente fundamental, digamos. Lo vincular no debe confundirse con lo intersubjetivo porque justamente el entre no es entre sujetos. No es que los vínculos, ¿sí?, le sobrevienen a sujetos previos. Lo vincular es difícil de plantear en cierto sentido porque implica, primero y ante todo, una deconstrucción del sujeto individual. ¿Sí? El espaciamiento, lo que se llama espaciamiento, lo que se llama, bueno, es medio complicado, pero pongámoslo así, lo que se llama intervalo. Sí, pero vos lo explicás bien, porque no es una Lo que cosa se llama continua. espaciamiento, temporización, Exacto. no es un espacio entre dos unidades, sino que es lo que abre una diferencia. Yo siempre pongo el ejemplo de la pared. Nosotros pensamos que hay un espacio interior y un espacio exterior, y además pensamos que son opuestos, ¿sí? Que el espacio interior se opone al exterior. Ahora, ¿qué hace que haya espacio interior? ¿Qué es lo que hace que haya espacio interior? Una pared. Sin pared, o sea, la pared sería la diferencia, el espaciamiento. La pared espacía. ¿Qué quiere decir? Que la pared produce un adentro a la vez que produce un afuera. Yo saco la pared y no hay nada, no hay ni un espacio interior ni un espacio exterior. Ahora, desde la identidad uno piensa que el espacio interior es interior y que el exterior es exterior, cada uno igual a sí mismo. ¿Ven cómo pensamos? Y que uno es opuesto al otro. Resulta que para que haya espacio interior, tiene que haber espacio exterior, pero sobre todas las cosas tiene que haber una diferencia, un proceso diferenciante, que es la pared. Es esta pared el entre, ¿sí? Es este entre el que produce que haya yo y otro, pero no cada uno en sí mismo, sino cada uno en diferido del otro, como diferido del otro. Este es el trabajo de lo vincular, digamos, el envío de uno a otro a través de esta diferencia que es lo que hay que trabajar, que es perturbación, alteración, alteridad, heterogeneidad, singularidad, una palabra que es importante que aparezca, porque es la singularidad no pensada como un individuo, sino justamente como este plural que somos, esta singularidad plural que somos. Bueno, eso es lo que se trata con la cultura ahora de anular, ¿no? Justamente. Exactamente, ¿no? Entonces, pero ves que el espaciamiento, el entre, es muy difícil de explicar porque no es un espacio entre dos sujetos, sino que es la dislocación del espacio mismo. Es decir, no hay espacio, el espacio no es algo grande, ¿no? Esto es el espacio. No, el espacio hay que pensarlo como espaciamiento, es decir, ¿qué hace que haya espacio? Un trazado de un límite, un trazado de una diferencia. Sin trazado no hay
ni adentro ni afuera. No hay ni yo ni vos. Pero esa traza, esa diferencia nos trabaja. Ahí está el vínculo. Ese es el vínculo es el trabajo de la diferencia. Claro, pero eso, ¿vos sabés cómo cuesta que los padres comprendan que es tan necesario para los chicos? Y la gravedad de eso, cómo influyen, porque creen que dándoles todo, entre comillas, sin las diferencias, ¿no? Claro. Los chicos te dicen, parecen chicos, no hay diferencia, pero no diferencia en el sentido, no, de ese límite que es necesario para poder seguir viviendo. El límite es condición de posibilidad de que haya vínculo. Exactamente. ¿No? Si no hay vínculo, vos decís, hay a la anulación del otro, yo te doy todo, si yo te doy todo, no hay otro ahí, ¿no? Bueno, pero es lo que está... de alguna manera es como anularlo, ¿no? Sí. Vos decís también, no hay sujeto previo al vínculo, no. No hay sujeto previo, somos en todo caso efecto del vínculo, y como efecto del vínculo, pero el vínculo hay que pensarlo como espaciamiento, y no como unión entre dos. El vínculo es espaciamiento. Es decir, insisto otra vez, el vínculo es lo que hay que soportar. En algún sentido, ¿no? Lo que hay que soportar, saliendo de la figura tan centrada en sí mismo, de suponer que no, que el vínculo viene después. El vínculo es originario, sería, ¿no? Y somos efecto de los vínculos. Pero porque somos efecto de los vínculos, luego no somos uno. A nadie le gusta esto. Es decir, ¿no? Eso es, a nadie le gusta, no le gusta a uno que le planteen la idea de que no es uno, de que no es uno, y no, que tampoco es uno más uno. El entre, insisto otra vez, es como, vos fíjate que lo que hace que haya espacio es una partición. Si yo creo que el espacio es homogéneo, y que hay un espacio acá que es igual, que es todo homogéneo, acá esto sería un pensamiento divino, es decir, el espacio absoluto. Pero no hay espacio absoluto, no hay un espacio que sea homogéneo, porque para nosotros humanos, si no hay una pared, si no hay un límite, si no hay una traza de algo, no hay espacio posible. A menos que pensemos el espacio en términos absolutos. Con la identidad del sujeto pasa lo mismo. Sin vínculos no hay sujeto. ¿Sí? A menos que yo me piense como un uno entero. ¿Y dónde está ese uno entero? No existe en ningún lugar. Ahora, sin vínculos no hay sujeto, pero si me pienso desde los vínculos, no soy un individuo. No me puedo pensar como un uno. Y no es que sea una ameba o algo amorfo, sino que soy ¿no? Estoy trabajada, digamos, los vínculos me son constitutivos y destitutivos de la pretensión de ser uno. A mí me encanta otra vez en este texto de Derrida con Rodinesco, otro capítulo se llama Imprevisible, mirá qué lindo que es, Imprevisible libertad, imprevisible libertad. Y Derrida dice, hay algo lindísimo, que lo que nos hace libres no es el ego, ¿sí? La libertad egológica, yo soy libre. Lo que nos hace libres es la venida de lo otro. Y él dice, y entonces diré, soy felizmente vulnerable, porque sin otro no hay libertad posible. A nosotros pensamos al revés, nosotros pensamos que la libertad es mía. No, vos sabés que Borges trabaja mucho la otredad y nos hemos invitado acá al programa varias veces a Alicia Ardilla, que es una especialista en Borges, pero justamente él, todos estos temas, digamos, tanto en no quedarse acabado uno como único, como no existe el otro, no somos nada. El tema es cómo se entiende, porque aparece el otro, me va, digamos, anular a mí. Esto pasa mucho también en las instituciones, en la vida. Tal cual.
Cuando la Sí. persona, digamos, no permite que haya otros, incluso entre colegas. Vos conoces a Ujú. muchos. Y una de las cosas es Totalmente. justamente, cuando hay narcisismo no se desarrollan las instituciones, no hay Ujú, crecimiento, no hay movimiento. Esto pasa en una ujú. familia, pasa en una pareja, pasa en la sociedad, Totalmente. ¿no? O sea, Absolutamente, ¿no? Por eso, por eso, la gran tarea para mí, la gran tarea que se nos exige en este momento es cómo vamos a pensar la relación con el otro. No la podemos seguir pensando como la estamos pensando. No se puede pensar al otro desde la identidad del sí mismo. Si yo pienso al otro desde la identidad del mí mismo, el otro es una amenaza. Y bueno, lo estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Eh, eh, ah, vuelvo a Derrida otra vez, ¿no? Insisto con este libro de ¿Y mañana qué? Porque es como un libro que de alguna manera es como una invitación a un diálogo entre ellos dos y se hace un poco más accesible para el que no está entrenado en todo un una formalidad, digamos, filosófica y demás, ¿no? Hay otro texto allí que se llama Acerca de un antisemitismo venidero. Y ahí, digamos, Rudinesco le pregunta acerca de su judeidad, ¿no? Y él dice, soy judío y no soy judío. Soy judío y no soy judío. Soy y no lo soy porque esta división desarraigante, ¿sí? Se sufre pero emancipa, dice él. Si yo pretendo ser igual a mí mismo y afirmarme en una identidad plena, él dice, vuelvo a la misma violencia que a mí me expulsó del liceo por ser judío, digamos, ¿no? Él vivió la expulsión del liceo por ser judío, como argelino también, por supuesto, vivió esta marca de a ver cuando Argelia pasa a ser, ¿no?, colonia francesa, es decir, lo fueron despojando de todas las identidades dadas. Y él comprendió que la violencia no estaba en la expulsión, sino en la identidad dada, justamente. Porque que es más entonces, sentido antropológico, ¿eh? y claro, y además es como eso, ¿no? Como la pertenencia a una comunidad homogénea que debe cerrarse al otro para poder ser lo que es, ¿no? Bueno, no, no podemos seguir pensando la relación con el otro desde la identidad de lo propio. No es posible. Pareciera que no estamos dispuestos a otra cosa. Y el otro siempre está colocado fuera. No sabemos fuera de dónde, pero por las dudas lo ponemos fuera, ¿no? Sí, además cada vez se ve más. Fíjate que en este momento también en Israel está, bueno, aparte del conflicto, lamentable como cualquier guerra, ¿no? Y que, Uh-huh. son, que obviamente cuando pasan estas cosas ya están programadas de alguna manera por los grupos de poder. Nada pasa de Uh-huh. casualidad, ¿no? Entonces, Uh-huh. en este momento, los grupos que son ultra, entre comillas, ¿no?, ortodoxos, ¿qué significa? Ese cierre, en cualquiera, no estoy hablando solo del judaísmo No, ultra ortodoxo, ¿no? absolutamente. Uh-huh. De los dos lados. Sí, siempre pongo el ejemplo que me dicen, ¿vos sos lacaniana o sos freudiana? No, no es eso, ¿no? Porque es esta cosa que sos. Es terrible, además, porque yo creo que también los que estamos en salud mental es fundamental esto, porque esto es Absolutamente. en las consultas, en la apertura Uh-huh. con el otro, porque Uh-huh. si no, si la persona, en el caso de esto, los terapeutas, son cerrados, eso justamente se proyecta en el otro. Hay una parte que no Uh-huh. ve, ¿no? Sí, este es es genial, me acuerdo de Ulloa que él decía, no soy de ningún ano. No soy de ningún ano, no soy lacaniano, freudiano, no soy de Yo ningún digo, ano, era maravilloso. Sí, sí, tal sí, cual. sí. No, pero sí, Sí, es esa la. Entonces, sí. a ver, me parece importante como que el tema de la identidad y la diferencia es un tema crucial, definitivamente. Pero la diferencia debe ser pensada como el diferir. Diferir de sí. Uno difiere de sí.
no difiere del otro. Somos en diferencia, ¿no? Somos diferidos. Diría, No, pues, Ale, perdón, porque sí. nos quedan 7 minutos. Vos sos clara, que puedas dar, hay audiencia que no son psicólogos, y que me Ujú, parece importante el mensaje, ¿no? De esto ujú. último que dijiste. ¿Cómo nos tendríamos o qué tenemos que tener en cuenta cuando nos relacionamos con otro? ¿Cómo no estar mal si nosotros reconocemos a la otra edad? Te lo dejo a vos, o sea, tenés 7 minutos, Eh, no me gusta, Tienes en 7 minutos contando desde ahora. no, pero bueno, de alguna manera me parece importante lo que vos dijiste, ¿no? O sea, eh, ¿cuál es el secreto, no? Y ahí también vamos a Derrida, ¿no? El gusto por el secreto. ¿Te acordás que vos, Ujú. bueno, es decir, ¿qué significa poder llegar nosotros a ser sujeto? ¿Mm? Que no es tan fácil. Es un camino. ¿Mm? Sí, tal Hay, vez, tal vez sí, bueno, sí, sí. Yo, en este caso, perdón, ¿no? Pero yo sé que es difícil, pero en algún sentido est- estoy tentada de abandonar la noción de sujeto. Para mí es muy pesada la noción de sujeto porque tiene una larga tradición que es la tradición aristotélica, ¿sí? Y moderna también. La sustancia aristotélica, el sustrato, el subjectum, lo que está puesto debajo, lo que sostiene, el fundamento, la propiedad de algo, ¿no? El porque se sujeto, toma esto, así, se toma en ese sentido. exacto, Sí, sí. exactamente. Cuesta mucho, digamos, una cosa es hablar del sujeto del inconsciente, por supuesto, ¿no? Pero la palabra sujeto tiene una tradición y un peso enorme Una que cara. hace que quede en el lugar de lo que subyace antes del verbo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo digo, por ejemplo, no sé, yo amo, yo hablo, yo deseo, es el yo el que ama, el que quiere, el que desea, y no es el verbo, ¿sí? En todo caso, ¿no? Amar, desear, hablar, caminar, vivir, me constituye, pero no estoy yo detrás del verbo, como una entidad que subyace, ¿no? Entonces, a mí me gusta Ahí la se propuesta de anularía, Nancy. perdóname, ahí se anularía lo que decíamos antes, ser con. Exactamente, exactamente. Se anularía el ser con, porque el sujeto estaría como previo, como sustrato del con. Y el con, lo que hay que entender es que el con, y esto es Nancy, plenamente Nancy, el con expone la exposición misma que el existir es. Porque existimos somos con. Nancy lo trae de Heidegger, no importa, pero digamos, el con no es una conjunción que une un sujeto previo. No, el con es el lugar de la exposición misma que el existir es. Y entonces Nancy él nos regala de alguna manera, hay un par de conferencias de él que se llama Un sujeto, que son justamente dos conferencias que él da en 1992 para doctorandos en psicoanálisis, ¿sí? Y él les propone ahí, dice que tal vez estamos combinados a seguir pensando en términos de sujeto, y él les propone la palabra existente, existente. Dejar de pensarnos como sustrato, como sustancia, como, ¿no? Como lo presupuesto, lo supuesto. El sujeto está supuesto, ustedes lo saben bien, ¿no? El sujeto está supuesto, está puesto por debajo, ¿no? Bueno, ¿por qué no pensarnos como existentes? Entonces, como decíamos antes, ¿no? Si vos me preguntás qué soy, yo te voy a decir soy un existente. Y el existente no admite estidad alguna, digamos. No responde a ningún esto. Se sustrae de esa apropiación del otro, porque después de todo, aparte, es el otro el que nos quiere definir, ¿no? El otro quiere decir el mercado, ¿no? Nos quiere colocar en un segmento del mercado, ¿no? Bien segmentarizados, cada uno en su lugar, bien identificable, ¿no? La mujer blanca, no sé, el hombre negro,
el gay, el hetero, ¿no? Entonces, Sí, pensarse como existente, como un dato. exactamente, como un dato, ¿no? Como esa máquina de rostridad de la que habla Deleuze, ¿no? La sociedad necesita una máquina de rostridad, ¿no? Identificarnos. Bueno, deshacer el rostro también es una política, dice Deleuze. Es decir, no me dejo apropiar. Yo no me dejo apropiar por nadie, ni por nada, por un significante, digamos, ¿no? Pero además, esta idea de existente pone en evidencia el con, y eso me parece que también es fundamental. Estamos expuestos a que a encuentros, desencuentros, trazas, cruces, contaminaciones, contagios, en todo el sentido lo digo, de post pandemia además. Somos eso, ¿no? Estamos inevitablemente expuestos, afortunadamente expuestos, diría yo, ¿no? Y por eso somos felizmente vulnerables. Fíjate que uno se quiere pensar siempre como en tal propiedad de sí mismo, o tan apropiado de sí, que se piensa como autónomo, libre en esa autonomía, ¿no? Es decir, yo soy en mí mismo. Bueno, el con es exactamente eh, la cara oculta de esto, ¿sí? El sí mismo oculta que somos con, y que con Totalmente. es un lugar de exposición. El otro día hablé en un congreso que hubo en Perú sobre los efectos del medio ambiente, ¿no? Entonces, Ujú, como el hombre anuló la naturaleza, porque se creyó superior a la naturaleza. ujú, 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 No entendió que era con, ¿no? Sino en un sentido, yo soy más, soy, bueno, y la destruyó, ¿no? Todo lo que estamos ujú, viviendo. ujú, totalmente. Sí. Ujú. Bueno, te dejo el cierre del programa y agradecerte y nos vemos pronto. ¿Eh? Te agradezco a vos un montón, Susana, realmente. Nos vemos prontito, sí, claro. Cerrar el Vamos a, programa con lo que quieras para la audiencia y un abrazo fuerte. bueno, solo decir, me parece que hemos llegado al límite, estamos padeciendo de alguna manera el límite de la individualidad, ¿sí? Y de este sujeto constituido en sí mismo. Estamos enfermos de soledad, estamos enfermos de sí mismidad, ¿no? Me parece que lo vincular, o lo que llamamos lo vincular, o la relación con otro, es urgente, es algo definitivamente urgente, que tenemos que pensarlo, necesario, porque hemos llegado al límite eh, digamos, de la individualidad como un síntoma, ¿no? Lo estoy pensando, ¿no? No como un logro. No, Así que no. bueno, nada, celebro justamente por eso mismo estos espacios, ¿no? Que se generen espacios para pensar lo que nos pasa, ¿no? No para elaborar teorías generales, ¿no? Así que Sí, bueno, agradezco un montón, Susana. muchas veces la gente en el momento del programa, por ahí lo ven 30, 40 personas, pero después lo ven y me dice, porque es para pensar tu programa. Claro, Entonces, sí, veo, ¿no? Después totalmente. realmente, y además también lo que se ha dado, que hay gente de otros lugares. Entonces Ujú, también lo que vos decís, el otro, desde otra ujú, mirada, cómo fue también alimentando este programa, porque cuando empecé la verdad que no pensábamos que íbamos claro, a vernos, ¿no? Pero de repente gente de Latinoamérica, gente de Europa o gente de Marruecos. Entonces vos claro, decís, genial. ¿no? Mirá, Pero bueno, ¿qué es lo que pasa, no? O sea, poder aprovechar las redes para poder hacer esto, pero no quedar atrapado en las redes, ¿no? sí. El otro en Eh, mí antes de mí, eso me parece que es fundamental. bueno, un Sí, abrazo total. y gracias. ¿Eh? Gracias, Susana. Un abrazo, un beso enorme. Nos vemos Gracias. pronto. Gracias. Chao.
Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.